$5.000 millones hechos humo en una sola noche. ¿Es este el principio del fin para la ayuda occidental realmente efectiva a Ucrania? El mundo entero contuvo la respiración cuando se conoció la noticia. Rusia había asestado un golpe devastador en el corazón de la logística militar ucraniana. Pero, ¿qué significa realmente la pérdida instantánea de un monto tan colosal? Exploremos a fondo el alcance de este ataque, sus paralelismos históricos, sus implicaciones globales, y qué pasos podría tomar Occidente para reescribir el guión. La noche del ataque, el aeródromo de Starokonstantinov, en la región de Khmelnytsky, era un hervidero de actividad. Mientras se descargaba el último envío de apoyo militar occidental, compuesto por cazas F-16, sistemas antiaéreos Patriot y cientos de millones en equipamiento sofisticado, la base parecía más una fortaleza que un simple aeropuerto militar. Pero en solo minutos, toda esa inversión se redujo a cenizas. El número impresiona. $5.000 millones desaparecidos en segundos, sin que se pudiera rescatar ni una sola pieza. Más allá de la pérdida material, el mensaje transmitido por este ataque fue aún más demoledor. Rusia dejó en claro que cualquier ayuda occidental puede convertirse en polvo antes de llegar siquiera al frente de batalla. El Kremlin justificó el ataque como represalia por un atentado ucraniano en Jersón durante la Nochevieja, en el que murieron 27 civiles, incluidos niños. Esta acción, además de su precisión militar, fue una advertencia política cuidadosamente calculada. Recordemos otros episodios similares en la historia, como el bombardeo de Pearl Harbor en 1941, que no solo destruyó barcos y aviones, sino que también buscó desmoralizar a su adversario y cambiar el curso de la guerra. Si las pérdidas se repiten, Occidente no solo perderá recursos, sino su prestigio y capacidad real de influir en Europa del Este. ¿Puede la OTAN permitirse seguir apostando por Ucrania si sus recursos nunca llegan a destino? Esta pregunta resuena en los pasillos de poder de Bruselas y Washington, evocando el dilema de los Estados Unidos en Vietnam, cuando el esfuerzo logístico y militar progresivamente superó la capacidad de obtener resultados. Analicemos cómo se gestó este golpe devastador y por qué marca un antes y un después en la guerra. El operativo ruso no fue casualidad ni fruto de la improvisación. Cada paso estaba planeado y cronometrado al detalle. Al igual que las operaciones relámpago en la Segunda Guerra Mundial, la coordinación de inteligencia, tecnología y tiempo fue crucial para vulnerar todas las defensas aliadas. El aeródromo de Starokonstantinov no era una simple base militar. Se trataba del verdadero centro neurálgico para la entrega, almacenamiento y preparación del armamento occidental destinado a Ucrania. Desde allí, se repartía el material bélico enviado por la OTAN y sus aliados, con convoyes cruzando fronteras desde Polonia y Alemania. No solo se trataba de armas. Decenas de especialistas extranjeros, principalmente ingenieros y técnicos militares de Alemania y Polonia, trabajaban codo a codo con sus pares ucranianos. Ellos se encargaban de garantizar la operatividad del equipamiento, de coordinar la logística y de mantener el flujo ininterrumpido de armas y municiones. Sus conocimientos eran tan valiosos como los propios sistemas Patriot o los cazas F-16. Durante meses, la inteligencia rusa invirtió enormes recursos para observar cada movimiento en Starokonstantinov. Satélites, drones y una red de informantes en el terreno permitieron identificar patrones de seguridad, cambios en los turnos y debilidades en la infraestructura. Esta paciencia recuerda a los preparativos previos a la Operación Tormenta del Desierto, en 1991, donde la inteligencia aliada fue clave para el éxito inicial. El aeródromo contaba con varias líneas de defensa, búnkeres subterráneos y hangares blindados preparados para resistir ataques aéreos. Las capas de seguridad y la presencia de sistemas antiaéreos modernos hacían pensar que su caída era improbable. Sin embargo, la concentración de recursos también la convertía en un objetivo tentador. La importancia estratégica del lugar era su mayor debilidad. Si Starokonstantinov caía, toda la cadena de suministro occidental quedaría en riesgo.
El frente ucraniano podría quedar sin refuerzos ni municiones, y la credibilidad de miles de millones invertidos por Occidente se evaporaría en un instante. Un solo golpe certero bastaría para poner en jaque todo el esfuerzo aliado. Y ese golpe llegó. Más de 100 drones y una decena de misiles hipersónicos fueron lanzados en varias horas de un asalto quirúrgico y devastador. Rusia empleó una táctica de saturación inédita, oleadas sucesivas de drones. Yeran agotaron la defensa aérea ucraniana, forzando a las baterías antiaéreas a disparar todos sus interceptores y dejando al descubierto lagunas en la cobertura. Después, cuando las defensas estaban exhaustas, Rusia lanzó sus misiles Kinzhal. Los sistemas Patriot, sobrecargados, no pudieron responder eficazmente. Los cazas F-16 y Mirage 2000, tras operaciones nocturnas, estaban en tierra junto a sus tripulaciones, en el peor momento posible. En cuestión de minutos, los sistemas Patriot fueron pulverizados junto a los cazas y los hangares. La pista quedó destrozada, impidiendo cualquier intento de despegue o evacuación de emergencia. Todo lo que Ucrania y sus aliados habían construido durante años, a un costo de miles de millones, se perdió en cuestión de instantes. Los daños colaterales fueron igual de precisos. Radares clave, depósitos de armas y refugios de oficiales fueron alcanzados sin margen de error. Especialistas extranjeros quedaron atrapados en los escombros, imposibilitando la recuperación de equipos o personal. La imposibilidad de evacuar durante esas horas selló la catástrofe. Toda la ayuda militar occidental, valorada en $5.000 millones, fue destruida antes de llegar a la línea del frente. Para Ucrania y sus aliados, perder sistemas Patriot, cazas F-16 y expertos es un golpe casi irreparable, no solo material, sino también simbólico. El impacto político en Occidente fue inmediato. Los gobiernos aliados enfrentaron preguntas incómodas sobre la viabilidad de seguir apoyando a Ucrania bajo tales condiciones. La pregunta era si la OTAN podría responder o si el miedo al colapso se extendería a otros frentes, como el Báltico o el Mar Negro, donde la tensión ya es palpable. Cada bomba lanzada sobre Staro-Konstantinov fue un mensaje directo a Berlín y sus aliados. Rusia replicó al ataque ucraniano en Jersón con precisión quirúrgica, asegurándose de que el mensaje llegara alto y claro a Alemania y al resto de Europa. El simbolismo es innegable. Los misiles hipersónicos destruyeron los sistemas Patriot y Gepard alemanes, y con ellos a decenas de especialistas enviados por Berlín para garantizar el funcionamiento de esas tecnologías. El resultado fue una doble humillación para Alemania, técnica y reputacional. Alemania se ha convertido en el blanco principal de las represalias rusas. Su participación en la logística y el soporte técnico de Kiev ahora tiene un coste directo y doloroso, mucho más allá del dinero. Cada vehículo, radar o experto perdido es una herida al prestigio y la economía alemana, y una advertencia inequívoca. La implicación occidental se paga caro, y el precio ya no se mide solo en euros. La destrucción del material y personal germano no busca solo debilitar a Ucrania, sino sembrar el miedo en las capitales europeas. Es una represalia inmediata, pero también una amenaza política. Apoyar a Kiev puede significar perder miles de millones y, aún peor, pagar con vidas propias. La credibilidad de Berlín está en entredicho. La solidaridad europea enfrenta una pregunta inquietante. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar realmente? La gran apuesta de Alemania y sus socios occidentales está sobre la mesa. Seguir armando a Ucrania implica asumir costes políticos, económicos y humanos colosales. Cada envío corre el riesgo de desaparecer bajo fuego ruso, mientras el frente se vacía y las reservas europeas se agotan. La situación recuerda al agotamiento sufrido por la Unión Soviética durante la guerra de Afganistán, cuando el costo de la intervención acabó minando la economía y la moral nacional. Pero el verdadero golpe maestro ruso no fue solo la destrucción puntual. Fue la anulación metódica y estratégica de la ayuda occidental, impidiendo que llegue al frente y alterando el equilibrio de poder. Esto tiene precedentes históricos. En la Guerra de Corea,
Los ataques a las líneas de suministro de ambos bandos determinaron el ritmo y el alcance de las ofensivas. Quien controla la logística, controla el ritmo de la guerra. El impacto de este ataque trasciende el campo de batalla. Ahora, en los despachos de Bruselas y Berlín, la urgencia y el miedo dictan la siguiente jugada. El pánico comienza a instalarse entre los estrategas, que se ven obligados a reconsiderar todo el modelo de apoyo militar. Durante los últimos 60 días, absolutamente cada envío de ayuda militar occidental ha sido interceptado antes de alcanzar la línea del frente. ¿Qué alternativas quedan cuando toda tentativa de apoyo se desvanece antes de marcar alguna diferencia? El colapso logístico es palpable, y el margen de acción parece reducirse a la nada. La táctica rusa, ataques combinados, noche tras noche, con cientos de drones y misiles, ha superado cualquier previsión defensiva occidental. Oleadas de drones kamikaze agotan las ya escasas municiones ucranianas, mientras los misiles hipersónicos atraviesan búnkeres y hangares. Ningún centro logístico, por muy fortificado que esté, es inmune a este asalto continuo. La incapacidad de la defensa aérea ucraniana para proteger estos puntos críticos se ha vuelto evidente. Cada esfuerzo de refuerzo, cada nueva entrega, termina localizado y destruido con precisión quirúrgica. Los sistemas occidentales prometidos durante meses, incluidos los cazas F-16 y las baterías Patriot, apenas logran desplegarse antes de quedar reducidos a chatarra. El fracaso en el despliegue de los F-16 es total. Ni siquiera despegan a tiempo para entrar en combate. Lo que Occidente consideraba su carta ganadora ha resultado insuficiente ante la magnitud y coordinación de los ataques rusos. Nada de esto ha pasado desapercibido entre los altos mandos aliados. Generales de la OTAN lo reconocen en privado. Los almacenes están vacíos, y la producción de armamento no logra igualar el ritmo de las pérdidas. El flujo de suministros es un goteo cada vez más riesgoso, mientras el frente ucraniano queda expuesto y sin capacidad de renovación efectiva. La situación recuerda, salvando las distancias, al colapso logístico alemán en el frente oriental durante la Segunda Guerra Mundial. Miles de millones de dólares y euros se esfuman en cuestión de horas, sin impacto tangible en el campo de batalla. El mundo observa cómo la reputación tecnológica y militar de Occidente se erosiona con cada ataque, mientras los adversarios perfeccionan su estrategia de destrucción sistemática. El paradigma ha cambiado. La logística profunda, antes fortaleza indiscutible del bloque occidental, es ahora su talón de Aquiles. Cada convoy y arsenal cruzando la frontera se convierte en un objetivo marcado para una eliminación casi segura. Persistir en esta estrategia implica mayores pérdidas económicas y un daño casi irreparable a la credibilidad de la alianza. Si la ayuda no llega, o llega destruida, ¿tiene sentido seguir apostando recursos y promesas en una campaña que ya parece perdida en el plano logístico? Aquí surge el dilema central. ¿Estamos ante la admisión tácita del fracaso occidental? ¿Qué alternativas quedan cuando el enemigo convierte la retaguardia en el principal frente de batalla? Un ejemplo ilustrativo es el del puente de Remagen en 1945. Su destrucción o captura podía cambiar el curso de la guerra en el frente occidental. Así, la pérdida del aeródromo de Staro-Konstantinov puede marcar un punto de inflexión en el conflicto actual. La destrucción de Staro-Konstantinov no es solo una derrota más. Es la señal de que ninguna línea de suministro es segura. Occidente debe decidir si arriesga aún más o acepta el nuevo equilibrio de poder. La pregunta es si se puede encontrar una solución alternativa. Tal vez dispersar los envíos, fortalecer aún más las defensas aéreas, apostar por sistemas de camuflaje y engaño, o incluso abrir una vía diplomática de negociación. Si 5.000 millones ardieron en una sola noche, ¿qué estamos dispuestos a arriesgar antes de admitir el fracaso? Persistir en una ruta fallida implica riesgos que superan ampliamente el campo de batalla. No solo se pierden recursos y dinero irrecuperable. Está en juego la credibilidad internacional de Occidente, el prestigio diplomático acumulado durante décadas y la confianza de sus aliados.
En la historia reciente, la caída de Saigón en 1975 fue precedida por señales de agotamiento logístico, falta de confianza y una opinión pública cada vez más adversa. El costo de estos errores no se mide solo en dólares o euros. Cada convoy destruido, cada sistema de defensa perdido, implica meses de trabajo desperdiciado, miles de empleos amenazados y un impacto directo en las economías nacionales que sostienen el esfuerzo bélico. Además, existe el riesgo de que una escalada sin soluciones provoque un desbalance geopolítico irreversible, abriendo la puerta a crisis de seguridad más allá de Europa. Esta posibilidad no es remota. Pensemos en cómo el colapso de Yugoslavia en los años 90 generó una cascada de conflictos en la región. Frente a esta realidad, surge la pregunta más incómoda. ¿Es responsable seguir enviando armas y fondos por decenas de miles de millones si el resultado es su destrucción casi instantánea, mientras Rusia avanza y Kiev se aísla aún más? ¿No ha llegado la hora de repensar la política de apoyo, de reconocer los límites de la intervención y de abrir un debate real sobre el futuro de la ayuda militar occidental? La historia nos enseña que los líderes que supieron adaptarse a los cambios en el campo de batalla lograron evitar desastres mayores. Así sucedió con la retirada aliada en Dunkerque, que permitió salvar a cientos de miles de soldados y replantear la estrategia para el resto de la guerra. ¿Qué pasos prácticos podrían tomar los aliados occidentales hoy? Primero, revisar urgentemente la seguridad y la dispersión de los puntos de entrega, considerando alternativas como el uso de pequeños depósitos móviles, el camuflaje activo y el empleo de rutas descentralizadas. Segundo, invertir en tecnologías de defensa antimisiles más avanzadas, como sistemas láser o interceptores hipersónicos, aunque estos proyectos puedan tardar años en concretarse. Tercero, reforzar la inteligencia y la contrainteligencia para detectar movimientos rusos antes de que se materialicen los ataques. Y, finalmente, abrir canales diplomáticos que permitan negociar pausas tácticas para el reabastecimiento o incluso explorar acuerdos temporales, como sucedió con los corredores humanitarios en Siria. La historia juzgará no solo la eficacia de las decisiones, sino también la honestidad y la flexibilidad con la que líderes y ciudadanos enfrenten este dilema. Porque cada día sin una solución efectiva aumenta el costo, el riesgo y la posibilidad de un cambio de poder incontrolable. ¿Y tú? ¿Qué piensas? ¿Debemos seguir apostando por una estrategia que muestra señales de agotamiento? ¿O es momento de un cambio radical en la forma de apoyar a Ucrania? ¿Hay espacio para la innovación estratégica? ¿O la única salida es admitir el fracaso y buscar una solución negociada? El debate está abierto. La pérdida de 5.000 millones en una sola noche no es solo una crisis para Ucrania, sino una llamada de atención global. La próxima jugada definirá no solo el destino de un país, sino el equilibrio de poder en Europa y el mundo.